Vemos un accidente de tráfico donde un adolescente es atropellado por una camioneta. Se realizarán los primeros auxilios, que son los cuidados o ayuda inmediata que realiza el socorrista en el lugar donde ocurrió el accidente, de manera temporal hasta la llegada de un médico o profesional paramédico con el material de apoyo. Para poder llevar a cabo unos buenos primeros auxilios, tenemos que conocer 3 etapas. ¿Cuál fue la causa del accidente? Descarga y el impacto entre dos objetos, un objeto y el paciente, y la transmisión de la energía a los cuerpos. Tenemos los principios de acción de emergencias, que son evaluación inicial de área, evaluación de la víctima y manejo inicial de la emergencia súbdita. Antes de acercarnos al accidentado, tenemos que tomar en cuenta la seguridad personal, que existen 3 reglas. Primeramente está la evaluación de la escena, la evaluación de la seguridad y la evaluación de la situación. Es importante contar con el equipo de protección personal. Para evaluar de escena tenemos que tener la capacidad para reconocer una situación que demande emergencia. Se lleva a cabo con una vista panorámica total del lugar, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. Debemos realizarnos 3 preguntas: ¿qué pasó?, ¿cómo pasó? Y ¿qué puede pasar? Para la evaluación de la seguridad tenemos que evitar posibles peligros, ver situaciones que demanden peligro, contar con el equipo de protección personal y siempre seguir la regla del yo, primero yo, luego yo y siempre yo. Evitar la visión de túnel, que limita el campo visual donde se encuentra únicamente el paciente sin evaluar el resto de la escena. Para evaluar la situación debemos preguntarnos cuál fue la situación preexistente. ¿Existen aún esas condiciones? ¿Cuántos heridos hay? ¿Cuántos no están heridos? ¿Cuál es el más grave? Luego procedemos a hacer una valoración general de la víctima. En el paso 1 tenemos lo que es mantener la calma. En el paso 2 debemos actuar si tiene seguridad de lo que va a hacer. Paso 3, llamar a servicios de emergencia. Paso 4, evaluar al paciente lesionado. Paso 5, no se retire del lado de la víctima. Paso 6, de órdenes claras y precisas. Paso 7, tranquilizar a la víctima. Y paso 8, no administrar medicamentos. Se comienza a realizar la evaluación primaria, que es la evaluación inicial que nos ayuda a identificar en los pacientes críticos con traumatismo en múltiples sistemas. La prioridad de la atención es la identificación y el manejo rápido de las condiciones que ponen en riesgo la vida. Comenzamos con la evaluación del estado de conciencia usando el método de ADVI. A. La persona se encuentra alerta. B. Respuesta verbal. D. Respuesta al estímulo doloroso. Y. ¿El paciente está inconsciente? Comenzamos con la evaluación del ABCDE. La revisión primaria engloba el ABCDE. De la atención de trauma identifica las amenazas para la vida siguiendo la secuencia: vía aérea con restricción de movimiento de la columna cervical, breathing, respiración y ventilación, circulación con control de la hemorragia, déficit, que es una evaluación del estado neurológico. Para este vamos a realizar la escala de Glasgow. Y por último, la exposición y control del ambiente. Para evaluar la vía aérea tenemos que abrir la boca al paciente y verificar que la vía aérea no esté obstruida. Se realiza el control de la columna cervical sosteniendo la cabeza de manera firme y recta, evitando que la columna cervical se mueva y dañe esta. Para evaluar la respiración o ventilación tenemos que ver: ¿el paciente ventila o no ventila? Si ventila, ¿cómo es el trabajo respiratorio? ¿Cómo está su frecuencia y profundidad ventilatoria? ¿Cómo se escuchan los sonidos ventilatorios? Para la revisión de la circulación y el control hemorrágico, las hemorragias externas se identifica y controla en la evaluación primaria. Los 3 tipos de hemorragia externa son capilar, venoso y arterial. Para evaluar el déficit o incapacidad, realizamos la escala de Glasgow a partir de 3 parámetros: apertura ocular, mejor respuesta verbal y mejor respuesta motora.
Para la exposición del ambiente tenemos que retirar la ropa del paciente, porque la exposición del paciente de trauma es crítica. Para encontrar todas las lesiones, cubra al paciente con mantas calientes o con un dispositivo de calor externo, para prevenir que él o ella desarrollen hipotermia. Una vez realizada la evaluación primaria, realizamos la evaluación secundaria, que es la valoración de la cabeza a los pies de un paciente. Se realiza solo después de completar la revisión primaria, y el objetivo de la revisión secundaria es identificar lesiones o problemas que no se identificaron durante la revisión primaria. Es una reevaluación de todos los signos vitales, y el tiempo en la escena es de 10 minutos o menos. Se identifican lesiones y las correlaciona con los hallazgos físicos de región por región. Inicia en la cabeza y procede a través del cuello, tórax y abdomen hasta extremidades, concluyendo con una exploración neurológica detallada. El proceso de la valoración consiste en observar. No solo mire, escuche, pero no solo oiga y sienta, no solo toque. Continuando con la evaluación secundaria, realizamos una historia amplia. Verificamos si el paciente tiene alergias, los medicamentos usados, patologías previas o embarazo, últimos alimentos consumidos y el ambiente y eventos relacionados con el trauma. Al momento de evaluar la cabeza, revisamos contusiones, abrasiones, laceraciones, asimetría ósea, hemorragias, defectos óseos de la cara y el cráneo, alteraciones del ojo, párpado, oído externo, boca y mandíbula y hemorragias y o salida de líquido acuoso por la nariz o el oído. En el cuello verificamos contusiones, abrasiones, laceraciones y deformidades, crepitación de la laringe, ronquera y enfisema subcutáneo, incurgitación yugular, desviación de la tráquea y fractura de la laringe. En el tórax evaluamos neumotórax abierto, tórax inestable, deformidades, lesión penetrante, dolor y disnea, hipoxia. En el abdomen y pelvis se evalúa lesiones abdominales, fracturas pélvicas, lesiones vasculares. En la evaluación de las extremidades verificamos deformidad, hematoma o equimosis, presencia de crepitación, dolor, hipersensibilidad o movimientos inusuales. Durante la exploración neurológica, en la evaluación secundaria se debe llevar a cabo un examen neurológico completo, repetir la valoración escala de coma de Glasgow y verificar si las pupilas son normales, si hay dilatación de las pupilas, constricción de pupilas o pupilas desiguales. Debemos recordar que en la evaluación secundaria se realiza una entrevista donde se pregunta qué le ocurre, cómo le ocurrió, enfermedades que padece y medicamentos que toma de forma habitual. En la exploración física sistemática se realiza una evaluación neurológico básico, nivel de alerta, respuestas verbales del herido y respuestas a estímulos dolorosos. También se realiza una exploración de cabeza, cuello, tórax, abdomen, perine, recto y vagina, sistemas musculoesqueléticos y sistemas neurológicos, verificando heridas, hemorragias, puntos dolorosos y deformidades.